Revista Jurídica Nacional Prescriptia, su consejo editorial y los mejores ponentes de México y del extranjero. Magno Congreso Internacional en las materias de amparo, penal y civil, en homenaje del gran jurista, profesor emérito de la UNAM, autor de obras jurídicas de trascendencia nacional, doctor emérito Raúl Carrancay Rivas, los mejores ponentes de México. En reconocimiento a nuestro gran jurista mexicano, el doctor Raúl Carrancay Rivas. Un saludo para mi gran maestro de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y con nuestro tema del origen y consolidación del juicio de amparo, creo que se inserta de manera inmensa, inmensurable en el tema, en el tópico, la denominación, la dedicación, la asignación de este Congreso magistral o Magno Congreso de Derecho Civil y Penal. Desde luego el amparo. Antes de entrarle de lleno al tema, quisiéramos desde luego expresar nuestra felicitación para ustedes, maestra Libertad Bugambilia, maestro Luis Esparragosa, por la realización de este magno congreso, ¿verdad? Nuestro reconocimiento, nuestra felicitación. Todo el mes. Se suma a una serie de eventos, de actos que han venido llevando a cabo, realizando, en torno a la difusión e intercambio de conocimientos respecto al derecho en general, que el derecho nosotros lo concebimos como el principal instrumento, o el mejor instrumento, mecanismo que ha creado el ser humano para hacer más posible una mayor y mejor convivencia humana, una mejor y mayor convivencia en este mundo por parte del ser humano. Hasta el momento, consideramos que el derecho es instrumento insuperado con ese objetivo, con esa teleología, como decía mi maestro Ignacio Burgoa Orihuela, otro de los grandes juristas mexicanos. Entonces, nuestra felicitación para ustedes como Academia Mundial de Amparo y Organización Mundial de Abogados, de la cual, ya lo decía usted, su servidor funge como presidente de la primera, o sea, de la Academia Mundial de Amparo, y últimamente, a partir del 12 de marzo, como representante comisionado de la Organización Mundial de Abogados. En este momento les transmito también un saludo y una felicitación del doctor Mario Flores González. A ustedes y también de su servidor, para todas y todos los asistentes a este congreso. Por aquí veo a Miriam Trujillo, al licenciado Jesús Islas Hernández, a todas y todos, saludos. Y bueno, no sé ¿qué les parece? Hacer primero un reconocimiento al gran jurista mexicano Raúl Carrancay Rivas, o le entro de una vez de lleno al tema del origen y la consolidación del juicio de amparo. ¿Qué prefieren? Yo creo que al tema, ¿verdad? Al tema. Venía reflexionando hace como a las 5 o 6 de la tarde. Cairo Alfonso Mar Reyes, saludos. ¿Sí me escuchan? ¿Se escuchan? Sí. Perfecto. Perfectamente, Jairo, doctor. Saludos, Jairo. Saludos a todas y todos.
venía reflexionando que el tema del origen y la consolidación del juicio del maestro Alejandro Espinosa Fonseca, saludos. El tema del origen y la consolidación del juicio de amparo encuadra perfectamente, podríamos decir, en el contexto general de este Congreso y con mayor razón en las ramas del derecho civil y derecho penal, amparo penal y civil. Creemos nosotros que en estas ramas o ámbitos del derecho, que creo son de las más importantes de ese inmenso universo jurídico, que es el civil y el penal. El derecho civil, el derecho penal, consideramos que son de las más importantes, son las columnas vertebrales, principalmente el derecho civil, de ese inmenso universo jurídico. Yo creo que todas o casi todas las controversias, los conflictos de carácter jurídico civil y desde luego penal culminan, entre comillas, desde el punto de vista formal, procesal, instrumental o adjetivo, en nuestro famoso juicio de amparo, que nosotros desde hace tiempo le hemos denominado el juicio de juicios. ¿Por qué juicio de juicios? Porque si hay ley de leyes, que es la Constitución General de la República, nuestra ley suprema, pues también consideramos desde hace tiempo que el juicio de amparo es el juicio de juicios. Juicio de juicios o juicio supremo, así como tenemos la ley suprema, la Constitución General de la República. Y en ese contexto queda evidenciado, queda enmarcada la importancia, trascendencia y relevancia, además, de nuestro juicio de juicios. Y aquí nuestros distinguidos asistentes podrán aceptar y reconocer que en casi, si no es que en todos, los juicios de carácter civil o penal, no hay que no ocurra o acuda en su momento a la interposición del juicio de amparo en la vía directa, juicio de amparo directo o amparo casación, como también se le conoce, amparo legalidad, y algunos le denominan también amparo recurso. Desde luego, en el inter, es decir, en el desarrollo de los procedimientos civiles y penales, también existe la gran posibilidad de la presentación de hipótesis o de casos concretos que hacen procedente la interposición de nuestro famoso juicio de amparo. Por ejemplo, en materia penal, desde el principio contra una orden de detención, contra un no ejercicio de la acción penal, antes o antaño, el amparo contra el auto de sujeción a proceso, el amparo en contra del auto de formal prisión y últimamente, o a raíz de las reformas, del cambio de la denominación y del todo el sistema jurídico penal, pues el amparo contra el auto de vinculación a proceso. Entonces,
esa posibilidad de interponer el juicio de amparo en la vía indirecta, pues la tenemos latente y posible durante la sustanciación de esos juicios de magno Congreso Penal y Civil, pues tenemos que hacer referencia a ello, ¿verdad? Por eso decíamos que yo creo que no hay algún caso civil o penal donde no acudamos o no se acuda en su momento correspondiente a la utilización o interposición de el juicio de amparo. Y bueno, ¿cómo se origina nuestro juicio de amparo y su consolidación? Que ya casi hablamos de ello, pero vamos para ello a hacer referencia, tenemos que hacer referencia o dar un paseo breve y rápido en la historia universal humana y desde luego en la nacional. Y vamos para allá. Acompáñenme en este recorrido histórico, amplísimo, pero a la vez breve y sintético. Para ello, desde luego, tenemos que referirnos a o hacer referencias históricas respecto a los derechos fundamentales, que hay que recordar que el juicio de amparo es un instrumento, es de carácter procesal, instrumental, valga la redundancia, y que la parte sustantiva del juicio de amparo son los famosos ahora, con la reforma del 2011, denominación de derechos humanos. Antaño, nuestras famosas garantías individuales. Modificada esa denominación a partir de las reformas del 2011 como derechos humanos. Y para ello, pues tenemos que irnos al año de si no mal recuerdo, 1215 en Inglaterra. Se dice que allí en la Gran Bretaña, Albión, como también es conocido, se da el acta de nacimiento, así se le ha denominado, el acta de nacimiento de la libertad humana. Dice un autor, de la verdadera libertad humana. Por eso les decía que hablar de amparo, pues también tenemos que referirnos a la parte sustantiva, que es la materia sobre la que versa ese juicio de amparo. La teleología, podríamos ahí citar, como decía mi maestro Ignacio Burgoa, la teleología del juicio de amparo. ¿Cuál es su finalidad y en consecuencia su esencia, su objetivo? Y lo dice ahora el artículo 1 y 2 de la Ley de Amparo, tiene por objeto la protección y preservación de los derechos humanos de la persona. Entonces, pues vamos a hacer ese paseo histórico y se nos da cuenta, hay unanimidad en que en el año de 1215 en Inglaterra aparece por primera vez un documento conocido como la Carta Magna. La Carta Magna, donde se plasma, donde se inserta y reconoce a la libertad como uno de los derechos o derecho fundamental del ser humano. Hay unanimidad al respecto. Por eso, en la actualidad, o desde hace tiempo, hasta nuestros días, cuando nos queremos referir a la Constitución, muchos dicen nuestra Carta Magna. La Carta Magna. ¿De dónde viene esa connotación o expresión? Desde el año de 1215, cuando el pueblo inglés
británico, desde luego con el movimiento correspondiente como se ha dado durante todo el transcurrir de la historia universal y sobre todo la nacional, después del movimiento, la mayor de las veces, movimiento armado, ¿verdad? Revoluciones, golpes de Estado, revueltas, enfrentamientos, luchas intestinas, con la consiguiente pérdida de vidas humanas. En 1215, el pueblo británico logra que el rey Juan Sin Tierra firme ese documento conocido como Carta Magna, en la cual reconocía a la libertad como un derecho fundamental y esencial. Así nos da cuenta la historia y nosotros decimos, lo hemos dicho en muchas ocasiones, ¿cómo es posible que en algo tan lógico, tan evidente y manifiesto, cuando hablamos de los artículos 14 y 16 constitucionales, nos dice el artículo 14, lo hemos dicho desde hace 15, 20 años, en las exposiciones y clases que hemos impartido a nivel universitario de Amparo, la Facultad de Derecho de la UNAM, en otros lados, en toda la República. Artículos 14 y 16 son los pilares básicos del sistema jurídico, político, social mexicano. Decía antes el 14, hace unos 6, 7, 8 años, nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad, de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, conforme a las leyes expedidas con el hecho, y en el que se sigan las formalidades esenciales del procedimiento. Artículo 14. Parte oral importante para nuestro tema. Desde luego, de entrada, contempla la irretroactividad de la ley en materia penal en perjuicio de persona. El 16 nos dice en su parte también conducente, dice mucho más, igual que el 14, pero nada más me estoy refiriendo en este momento por el paseo histórico de los derechos en torno a la búsqueda de el origen, entre comillas, de la consagración de esos derechos fundamentales. Dice el 16, nadie podrá ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino mediante mandamiento escrito de la autoridad competente en el que funde y motive la causa legal del procedimiento. Esas dos partes, esos dos parrafitos, valga la expresión, de la Constitución en sus artículos 14 y 16, se dice fácil, pero en la práctica implica toda una serie de controversias y de conflictos y de invocación en las demandas de amparo, en los juicios de nulidad, en los recursos, etcétera, porque ahí están, consideramos los principales derechos de los y las personas en esta República Mexicana. El 14, vuelvo al 14, quitaron luego la vida y nada más quedó, nadie podrá ser privado de la vida, quitaron la vida, nadie podrá ser privado de la libertad. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? De la libertad, de sus propiedades, posesiones o derechos. ¿Por qué mencioné esto en este momento? Porque estábamos con Inglaterra. ¿Sí? Con Inglaterra, 1215, que la historia da cuenta que es donde se da el acta de nacimiento de la libertad humana en el contexto de su consagración. Ahí queda. Por eso a Inglaterra
se le considera por algunos autores como la campeona de las libertades humanas. Pero lo hemos dicho en muchas exposiciones. Ahí está el 14 y el 16. Es lógico y es obvio, evidente, ¿sí o no? ¿Alguien podría decirnos que fuera de otra manera? Pues no. Pero la realidad es que fue lento el desarrollo, y estamos en origen y consolidación del juicio de amparo, fue lento el desarrollo o la consagración formal y definitiva de esos derechos fundamentales que la libertad, pues yo creo que es la reina o el rey, como le quieran ustedes llamar, de los derechos fundamentales. Por eso alguien de la historia universal, que ustedes ya saben, van a inmediatamente a saber quién, sin decir su nombre, dijo, la libertad es el don más preciado que los dioses han dado al ser humano. Por la libertad, bien vale la pena dar hasta la vida. Licenciado Enrique de Anda, saludos, gusto en verle nuevamente. Alguien dijo, en una de las obras de la literatura universal más importantes, ya saben ustedes, don Miguel de qué, de Cervantes Saavedra, ¿no? En el Quijote, ¿de qué? De la Mancha, ¿no? Dijo, la libertad, le dijo a su fiel escudero. ¿Cómo se llamaba su fiel escudero? Enrique. Sancho Panza. Exactamente, eso es. Me da gusto verte, Enrique. Bueno, Gracias, dijo, gracias, un saludo. Saludos a todos y gracias por estar aquí con nosotros en este Congreso Magno de Derecho Civil y Amparo. Le dijo Don Quijote a su fiel escudero, Sancho, la libertad es el don más preciado que los cielos, o si quieren ustedes, que los dioses han dado al ser humano. Por la libertad bien vale la pena dar hasta la vida. Cuando yo leí eso me fui de espaldas, dije, ¡ay, tremendo! Por la libertad bien vale la pena dar hasta la vida. Vean ustedes, reflexionémoslo. Pero bueno, lo comento en este momento nada más para enfatizar más todavía la importancia de esa libertad. Y en este momento casi nunca lo había dicho, creo que nunca lo había dicho. Ubico a la libertad como la reina o el rey de todos los derechos. Ahí está, pero bueno, como sea, 1215. De ahí me voy a brincar, fíjense, pero antes de ello, les he dicho, en casi toda la República, en muchas universidades del país, ¿cómo es posible, cuando hablábamos de la logicidad de las disposiciones que mencioné de los artículos 14 y 16 constitucionales, que dije, y ustedes lo saben perfectamente, nadie podrá ser privado de la libertad después de que le quitaron el término de la vida? Propiedades, posesiones o derechos. Y el 14, digo el 16, dice, nadie podrá ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles y posesiones, sino mediante, ahí viene todo lo que tienen que cumplir. Les decía, ¿cómo? Ahorita lo vemos lógico, alguien dirá, pues no, eso es bien lógico, eso es obvio, es evidente, no puede ser de otra manera, alguien diría, o algunos dirían, sí, ahora, pero aún ahora hay infinidad de conflictos y de juicios, de procedimientos en torno a la violación o incumplimiento o inobservancia de esos derechos
¿sí? Pues yo creo que también eso sí lo he dicho muchas veces. Yo creo que en todos los juicios de amparo se invoca violación a los artículos 14, Jairo Alfonso, 14 y 16. ¿Por qué? Pues porque ahí están los pilares de los derechos de todo. El mismo 14 nos dice propiedades, posesiones o qué, o derechos. Y al decir o derechos, pues lo dice o lo expresa ejemplificativamente, no limitativamente. Y entonces ahí vendrán derecho a la educación, derecho a la alimentación, derecho a un medio ambiente y sustentable, ¿sí? Derecho a la vivienda, derecho al trabajo, una serie de derechos, ¿sí o no? Por eso cuando hay una afectación o vulneración, o riesgo de afectación o transgresión, vamos en la demanda de amparo y en los conceptos de violación, decimos el artículo 14 de la Constitución General de la República, y si queremos invocar, y el artículo tal de la particular del estado de Tlaxcala, o de Puebla, o de Aguascalientes, si hay un equivalente a la protección de ese derecho, lo citamos y luego decimos el acto reclamado consistente en la orden de detención, la orden de aprehensión, la orden de secuestro o embargo, la orden de clausura, el auto de vinculación a proceso o la sentencia incluso. ¿Sí me explico? La sentencia viola el artículo 14 porque me está privando de la libertad o de tal derecho sin que se den las formalidades esenciales del procedimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y por ahí nos vamos, ¿sí? Y luego el 16, el artículo 16 dice que nadie podrá ser molestado en su persona. ¿Cómo es posible en consecuencia que se emita una orden de cateo, por ejemplo, sin la orden correspondiente? La orden de cateo que puede ser verbal o que la autoridad ejecutora, los agentes, los policías intenten o penetren a mi domicilio si no contaban con la orden por escrito, no me la exhibieron, etcétera, etcétera, ¿sí? Porque dice el 16, nadie podrá ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino mediante mandamiento escrito de la autoridad en el que funde y motive. Ay, eso de la fundamentación y motivación, un mundo inmenso de conflictos en torno a la ausencia o inobservancia de esos requisitos y formalidades de fundamentación y motivación. Pero eso ya es reciente, me regreso a la historia. Les decía, ¿cómo es posible que hubieran tenido que transcurrir, licenciado Enrique de Anda, más de 1000 años para que el ser humano, y eso en Inglaterra, se diera cuenta o se percatara o se concientizara de que debía de plasmarse por escrito con la consagración, valga la expresión, de la libertad como un derecho que debía de respetarse por el monarca o el soberano inglés, es decir, por la autoridad. Y hasta la fecha, muchos conflictos que se dan en torno a la violación, no solamente de la libertad, sino de más derechos, propiedades, posesiones, etcétera, etcétera. Nosotros que litigamos, como Enrique de Anda, ¿verdad? Y todos ustedes. Por supuesto. Pues, ¿perdón? Claro que sí, por supuesto que estamos en la trinchera litigando constantemente. ¿Verdad que giramos en torno a los artículos 14 y 16? Entonces, gracias, Enrique, por su comentario. Quien quiera ir haciendo algún comentario para hacerlo más dinámico, bienvenido, ¿eh? Gracias. Pero fíjense ustedes, 1215 años tuvieron que pasar, ¿sí?, para que en Inglaterra se diera la Carta Magna. Nos brincamos, dejamos de ahí. Tuvieron que pasar luego, sigo con Inglaterra, luego voy a un poquito de España, un poco de los Estados Unidos
Déjeme ver de dónde más, de España, Estados Unidos, Está muy Francia. bien. De Francia. Jairo, ¿algún comentario? Comparado. Sí, me refiero a que está bien que haga el derecho comparado, porque es bueno saber y tener cultura del derecho en Europa, por ejemplo. Gracias, Jairo. Europeos. Sí, a usted. Jairo Alfonso Mar Reyes. Gracias, Jairo. Bien. Maestro, También, una interrupción, si me permite usted. Jorge Hernández, bienvenido. Su comentario. Adelante, Jorge. Es un privilegio escuchar que el tema de la libertad está en un proceso muy complejo en la historia. Pareciera que solamente nosotros, quienes de alguna forma meditamos y estudiamos la ley, nos damos cuenta que hay un derecho ejercido por el otro y para el otro, que hay un servicio donde nosotros podemos servir y defender, porque esta carrera maravillosa de la abogacía no solamente nos permite dar la libertad a muchos donde se les ha cometido injusticia, pero también nos ha permitido dar la libertad a procedimientos y a formas que a veces uno omite en su actuar y que a veces no nos damos cuenta por esa sensibilidad que ponemos en libertad y ponemos en riesgo a una sociedad en nuestras decisiones de alguna forma no aplicadas de forma correcta. Pero es una premisa para mí en lo importante escucharlo que cuando habla de la libertad, y lo habla usted como un gran orador, pero lejos de ese gran orador, pues que nos deje cimentar, que retumbe ahora sí como dijera el himno mexicano en nuestros corazones. Y quiero rebundar un poquito en el tema, a veces quiero tomar el tema de la teología religiosa cuando nos dice que Dios da la voluntad y posteriormente da la libertad. Entonces, cada uno de nosotros tiene esa voluntad de aplicar esa libertad de forma correcta o incorrecta, en la que nos pueda hacer esclavos de nosotros mismos o esclavos a los demás. Ese es mi comentario. Es un gran privilegio estar escuchando cada uno de sus exposiciones y también agradecerle a la maestra Bugambilia la atención que siempre ha estado insistente en que estemos. Yo acabo de salir de un proceso de COVID muy complejo, muy difícil, pero aquí estoy y lo único que les puedo decir, que en todo momento, así entre la vida y la muerte, uno está en esa libertad de escoger vivir, en esa libertad de aplicar o morir en esa libertad. Creo que eso es lo que puedo reabundar y pues les agradezco mucho el tema de hoy y poderles decir pues muchas gracias a todos, y de antemano, maestro, pues Román Díaz Vázquez y a todos los que han participado, Enrique, y a todos y cada uno de los que estamos aquí ahorita en este tema, pues solamente tenemos una vida y la vida es hoy. Muchas gracias. Gracias a usted, licenciado Jorge Hernández. Gracias por su comentario, ¿verdad? Claro que sí, estamos totalmente de acuerdo con usted. Precisamente por eso, el derecho penal es donde se responde o se reacciona con mayor drasticidad o, valga la expresión, energía. Después lo voy a dejar en drasticidad ante la vulneración o violación de sus normas. Porque usted tocó un aspecto muy importante, ¿verdad? Nosotros nos referimos a la defensa de la libertad en general, en cuanto a la posibilidad de su privación, que debe de darse mediante una serie de requisitos. Pero estamos también en un congreso de penal que hay que recordar. Su servidor ha impartido cátedras de derecho penal y decíamos en su momento, en el derecho penal es donde el Estado reacciona, o el poder público del Estado reacciona y debe de reaccionar con mayor drasticidad, porque cuando hablamos o consideramos violación o transgresión a normas, reglas del derecho penal, pues va desde la privación de una vida, mediante el tipo penal de homicidio,
¿verdad? De una vida, de una propiedad, mediante un despojo, delito de despojo, la violación, delito de violación, el imponer la cópula en contra de la voluntad del pasivo y una serie de tipos penales, los famosos tipos penales, o las figuras delictivas. Pues, cuando hay la actualización de una figura delictiva, se traduce en la alteración, afectación, privación o vulneración de los bienes más sagrados e importantes del ser humano, como puede ser la misma afectación de su vida. Entonces, pues, incurriste en la comisión del delito de homicidio, y más cuando es de manera calificada, pues tiene que imponer la penalidad, la sanción que el tipo penal traiga aparejado, y que es la privación de la libertad, y que antes en muchos lados, aquí en mismo México, en nuestro país, tuvimos la aplicación de la pena. En Estados Unidos existe de la pena de muerte, ¿verdad? Pero bueno, totalmente de acuerdo con usted, licenciado Jorge Hernández Hernández. Nada más eso, su intervención me dio la posibilidad de hablar un poco de la severidad, drasticidad del derecho penal, pues porque así debe de ser, porque se afecta los bienes y valores más importantes del ser humano. Pero vuelvo entonces al origen. Estamos en este momento reminiscencias de algunos antecedentes breves y rápidos de nuestro juicio de amparo, que ahorita o en este momento vamos a entrarle al año de 1679, si no me equivoco y si no mal recuerdo, perdón, pero es 1679, otra vez en Inglaterra. Cuenta la historia universal que es en Inglaterra donde se da en ese año del siglo 1679, siglo XVII, un poquito más de mediados del siglo XVII, la aparición del Right of Habeas Corpus, el famoso Habeas Corpus, instrumento que aparece por primera vez en la historia de la humanidad. En ese contexto, en Inglaterra, porque en España está un poco antes, que tenía como finalidad la protección y preservación de la libertad humana. En Inglaterra. En España, un poco antes, se dan los procesos forales, y uno de ellos, el de manifestación de las personas, se le reconoce a ese proceso como un mecanismo tendiente a la protección también en sí de la libertad, ¿sí? Es lo que la historia da cuenta en torno a antecedentes de nuestro juicio de amparo desde el punto de vista instrumental, procesal o adjetivo. Desde luego, hacemos referencia a derechos como el de la libertad en la Carta Magna de Inglaterra, pues porque ya dijimos, y ustedes lo reconocen, que el juicio de amparo existe en torno, su razón de ser y su teleología va en torno a la defensa de derechos fundamentales. Y así lo dice ahora muy claro la ley de amparo en sus primeros artículos. Tiene por objeto el juicio de amparo la defensa de los derechos de la persona. El Habeas Corpus 1679, ya mencionamos España, antes por los siglos XIII o XIV más o menos, los procesos forales, y uno de ellos el de manifestación de las personas con la gran figura del justicia mayor. ¿Sí se acuerdan? El justicia mayor, que se le considera como un antecesor del actual juez de distrito, juez federal. Los jueces de distrito, ustedes han interpuesto amparos indirectos que les toca conocer a quién,
al juez de distrito, ¿sí? Hasta allá se da la reminiscencia del juez de distrito, del juez constitucional estadounidense, no americano, estadounidense, y del juez de distrito mexicano. Ya nada más vamos a referirnos a la Revolución Francesa, ¿verdad? Del año de 1789 la Revolución Francesa con su Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del año, si no me equivoco otra vez, del año, Luis Esparragosa, no me estoy equivocando, del año de 1789, ¿verdad? Año de 1789, muy importante, muy famosa esa declaración, porque ahí se dice que hay ya toda una relación, ¿sí? Una relación sucinta y explícita de derechos. Por eso es Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, resultado de esa famosa revolución, ¿sí? De fines del siglo XVIII, 1789, fines del siglo XVIII. Allí está, a grosso modo, a pasos agigantados, una referencia sobre antecedentes de nuestro juicio de amparo en su contexto adjetivo o instrumental y sustantivo. El juicio como instrumento, pero ¿en torno a qué? En torno a los derechos fundamentales. Se ha dicho por muchos que la superioridad del juicio de amparo con el mismo juicio constitucional estadounidense, ya tocamos Estados Unidos. Estados Unidos también es muy importante, los Estados Unidos de América, para nuestro juicio de amparo. Allí está la obra de la democracia en América. Se me estaba pasando mencionar a Oliverio Cromwell con su constitución inglesa, ¿sí? Estados Unidos dice que aporta la misma noción de constitución, ¿sí? Pero bueno, ya llegamos a nuestro país, ya no se preocupen, ya nos bajamos de ese tren de la historia, llegamos a México. Aquí en nuestro país se habla de un amparo colonial, pero vamos a ubicarnos ya en el año de 1821. 1821 se da después de 11 años, ¿verdad? 11 años de lucha intestina, la famosa independencia de nuestro país, del yugo español, eso hablando formalmente. Ya saben ustedes lo que pasó, se instaura con el grito del sargento Pío Marcha, declarando a Agustín de Iturbide, emperador ¿de qué? De México. Y ahí empieza la lucha y la confrontación de todo el siglo XIX, que yo creo que llega hasta nuestros días, entre conservadores y liberales, ¿no? Centralistas o federalistas, o contrafederalistas. De tal manera que en 1821 se instaura el Imperio Mexicano, pero la lucha, como decíamos, se sigue dando, y en 1824 se da la primera constitución en nuestro país, que en ese año se da, en esa situación se da como, o de corte liberal, federalista. Curiosa y casualmente, fíjense ustedes, cuentan historiadores o la historia que esta constitución no contempló, fíjense,
no contempló un catálogo de derechos. Si hablamos de amparo, tenemos que referirnos a los derechos. Mucho menos un sistema o mecanismo de protección y preservación de la constitucionalidad. Ya por primera vez en esta exposición hablamos del sistema de control o medio de protección de la constitucionalidad, que esa es una de las caracterizaciones generales técnicas de nuestro juicio de amparo. Juicio de amparo es por excelencia el mecanismo o sistema de protección y preservación. Fíjense la importancia y la trascendencia. Bueno, ustedes ya la saben, nada más recordando la importancia y la trascendencia de nuestro juicio de amparo. Por eso cuando por ahí atacan a nuestro juicio de amparo, en 30 años que no he visto de ataques, ofensas, podríamos decir incluso, a nuestro juicio de amparo. Nuestro juicio de amparo no tiene la culpa de su mala utilización, de su mala o de su indebida, o hasta puntos suspensivos, no voy a decir el término, utilización. ¿Sí me explico? El juicio de amparo ahí está, es parte de un contexto histórico, universal y nacional de gran importancia que yo creo que va aparejado a la preservación, la protección de la persona humana, de la persona en general, y no se diga en lo particular de la persona humana, porque está en la persona jurídica también que puede ir al amparo, ¿sí o no? La persona moral puede ir al amparo cuando se trata de afectación de sus intereses patrimoniales. Bueno, eso lo dejo. Abundo al final en torno a esta importancia y trascendencia de nuestro juicio de amparo. ¿Qué tiempo nos queda? No nos vaya a cortar Zoom. Pasamos. Ya nos pasamos. ¿Ya le corto ya? Tengo para 2 o 3 horas, ¿eh? Miren, voy a cortarle un poquito más. Miren, 1824. Y ahí va, lo fuerte y lo tremendo. En 1836 se da la segunda Constitución. ¿Esta es de qué corte, Enrique? ¿De qué tipo? Jairo. Centralista por triunfo de los conservadores, del grupo que se le denomina históricamente como conservador, ¿sí? ¿Y qué creen? Nos pintan desde siempre, desde toda la historia nacional, que los conservadores eran los malos, ¿sí o no? Y que los liberales eran los buenos, ¿sí o no? Los liberales, ahí estuvieron Juárez, a ver, díganme nombres, Ponciano Arriaga, díganme, Ignacio Ramírez, el nigromante, les digo más, Melchor Ocampo. Lo sabe perfectamente bien. Bueno, ¿pero qué creen que pasó en 1836? Que pues así se denomina. Sí hubo una ley, porque fueron las 7 leyes, eran 7 leyes. La primera ley tenía una relación de derechos, ¿cómo la ven? Lo que no tenía la Constitución del 24, que la del 24 era federalista y liberal, y la del 36 sí tenía una declaración de derechos y eso que eran conservadores y centralistas. Además, crearon el Supremo Poder Conservador. ¿Sí? El Supremo Poder Conservador, que tenía como finalidad la protección y preservación del orden constitucional, un instrumento de carácter político, a diferencia del juicio de amparo, que es de carácter, ¿qué? Jurisdiccional. Proceso. ¿Me quedarán unos 5 minutos? Sí. ¿O 10? 5. Bueno,
Entonces voy a tener ya que sintetizar muchísimo. Sígale, doctor, sígale. Gracias, gracias. El 1837, pero vean ustedes, la diferencia en el ámbito jurídico de la Constitución del 24 con la Constitución del 36. Ya estamos en origen de lleno del juicio de amparo, el antecedente inmediato de nuestro juicio de amparo. Antecedente inmediato del juicio de amparo. El Senado, el Supremo Poder Conservador, sí, el Supremo Poder Conservador, la finalidad de ese poder, un cuarto poder, vamos a llamarle así, aparte de los demás clásicos y tradicionales, el legislativo, judicial y ejecutivo, era velar, cuidar, vigilar que la Constitución se cumpliera, la Constitución de 1836. ¿Sí? Bien. Pasa el tiempo y aquí viene lo bueno. Bueno, va directo al origen del amparo. Con esa reminiscencia, que sonó aquí un celular. Con esa reminiscencia y con esos antecedentes muy sintetizados, llegamos al año de 1840. Una entidad, región de nuestro país denominada Yucatán, se encontraba separado de la República por razones de carácter político. Al estar separado del resto del país, tenían que hacer su propia constitución. Y allí, cuenta la historia, nos encontramos a la aparición ya del juicio de amparo como tal, de carácter jurisdiccional, pero superior que el amparo que tenemos hasta la fecha, el oterista, el de Mariano Otero, porque este amparo de Rejón tenía como finalidad la protección y preservación del orden constitucional, es decir, iba en contra, procedía en contra de violaciones a la Constitución. Lo dejo ya ahí. Manuel Crescencio Rejón García y Alcalá dice la historia que fue el autor. Fue gracias a él que se imprimió en la Constitución de Yucatán la aparición del juicio de amparo en el contexto correspondiente, jurisdiccional, de protección y preservación, pero de toda la Constitución de Yucatán, fíjense. Ustedes ya lo saben, ¿no? Ya lo sabían. Pasan 7 años nada más. Nada más transcurrieron 7 años en el año de... Y es en 1847, 1847, cuando, no obstante que México, nuestro país, se encontraba invadido por las tropas estadounidenses, teníamos a los gringos hasta la cocina. No obstante ello, dice Alfonso Trueba, un escritor mexicano, no eran tiempos para hacer reformas a la Constitución. Eran tiempos en que debía de organizarse el Estado mexicano y el pueblo y todos para afrontar y enfrentar al enemigo estadounidense invasor. Así dice Alfonso Trueba, un jurista, escritor de nuestros tiempos. Pero la realidad es que así fue. Teníamos a las tropas invadiendo a nuestro país y había un Congreso trabajando sobre reformas a la Constitución, que valió la pena ese Congreso, porque ahí aparece el amparo ya instituido a nivel nacional. Pero, a diferencia del amparo rejoniano, era procedente solamente por violaciones a garantías que individuales o derechos fundamentales.
Esta aparición del amparo a nivel nacional se da gracias al egregio y jurista jalisciense, don Mariano Otero, quien en esta fecha tenía 30 años de edad, en 1847. Ya no voy a tocar ya otros temas por tiempo, nada más voy a hablar rápido luego ya queda instituido el amparo a nivel nacional gracias a Mariano Otero. Muere Mariano Otero a los 33 años, a la edad de Cristo, ¿sí? A la edad de Cristo, a los 33 años, pero Mariano Otero es uno de los mexicanos excepcionales, de los pocos políticos que real y verdaderamente han servido a nuestro país. Alejandro Espinosa, saludos Alejandro Espinosa, maestro, gusto, un abrazote para ti, maestro. Gracias, doctor. Estamos a la orden, ya estoy terminando, ahorita ya nos vamos, Fíjense, esto, aunque tenga el tiempo encima, no dejo de mencionarlo. Mariano Otero muere a los 33, cuando si no hubiera muerto, hubiera hecho mucho más por el país. Aparte de implantador del juicio de amparo a nivel nacional, fue uno de los 3, valga la redundancia, 3 únicos senadores que se opusieron a la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, por medio del cual nuestro país reconocía, o el Estado mexicano reconocía, la pérdida de más de la mitad del territorio nacional, y ahí se nos fue Texas, Nuevo México, Arizona, Utah, Alta California, etcétera, etcétera. Pero nada más Mariano Otero, Octaviano Muñoz Ledo y otro que no me acuerdo ahorita, fueron 3, maestro. Cómo desde esos tiempos hasta la fecha se ve que muchos que llegan a los cargos públicos, vía Senado, vía diputados, les falta el amor a la patria, ¿verdad? Etcétera, etcétera. La dejo ahí, me voy al año de 1849, se da la primera sentencia de amparo, aunque no había ley reglamentaria en San Luis Potosí, un amparo, la primera sentencia cuenta la historia, la primera sentencia de amparo emitida por un juez, un juez por Ministerio de Ley. Ya llegamos a 1857, la Constitución de medio siglo del 19, ahí ya aparece en los artículos 101 y 102 nuestro amparo, en el primer precepto la procedencia del amparo, y en el 102, que sería el 107 actual, las reglas, las bases de procedencia del amparo. Ustedes saben perfectamente que para manejar amparo hay que conocer bien, saludos Lupita Morales, conocer bien el 103 y el 107, que es donde están las bases, las reglas, los principios reguladores del juicio de amparo. Y bueno, luego aparece don León Guzmán, el salvador del amparo, don Ignacio L. Vallarta, ya no voy a decir por qué es el salvador del amparo por tiempo, pero sí mencionarlo, don Ignacio L. Vallarta, el metodizador del amparo, y llegamos hasta el siglo XX, que su servidor ha ubicado a mi maestro Ignacio Burgoa como el otro personaje que se integra a los conformadores del amparo, y de esa manera, con todo, más de un siglo, de 1857 a 1957, más otros, ¿qué será? Otros, yo creo, 50 años, más de 150 años, queda consolidado nuestro juicio de amparo. Desde luego, hay que cuidar a nuestro juicio de amparo, hay que defenderlo, porque el juicio de amparo es el instrumento de defensa de los derechos fundamentales. Pero ¿quién ampara al amparo? Nosotros tenemos que amparar al amparo para que en vez de que se haga nugatorio en la práctica, de que se le reste su eficacia en la defensa y protección de los derechos fundamentales y el contexto general
de la constitucionalidad, la legalidad y ahora la convencionalidad, o sea, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano ya sean obligatorios por su suscripción. Es un instrumento maravilloso en su contexto real y correspondiente, no de defensa, no instrumento de impunidad o para la corrupción, no un instrumento de protección y preservación de esa constitucionalidad, legalidad y convencionalidad vía defensa de derechos fundamentales. Ahí está la consolidación, pero hay que cuidarlo y mejorarlo y perfeccionarlo. Esa es la culminación de mi tema. Pudiera abundar más, pero reiteramos el tiempo. Nada más quiero agregar que su servidor es coordinador también del Foro Permanente de los Grandes Temas, de los grandes personajes regionales, nacionales y mundiales, donde le hemos hecho reconocimiento a don Mariano Otero, a Rejón, a Juárez, a Delfina Gómez, al mismo licenciado Andrés Manuel López Obrador, a mi maestro Ignacio Burgúa, a Luis Donaldo Colosio, a una serie de personajes de la historia universal, al mismo Jesús Cristo. Tanto mencioné a Otero en más de 500 conferencias que dimos del 1997, aniversario del 150 aniversario de la Fundación del Amparo, hasta el 2002, 2003, 2004. Tanto lo mencionaba al decir, muere Mariano Otero a la edad de Cristo, que en un amanecer por el 2007-2008 alguien nos dijo, pues hazle un reconocimiento a Jesús Cristo. A Jesús, y se lo hemos hecho también. Y hoy le queremos hacer reconocimiento como gran personaje al gran maestro, al gran jurista mexicano, Raúl Carrancay Rivas. Con eso me despido, porque Raúl Carrancay Rivas, el maestro, Raúl, y ojalá que nos esté viendo en este momento, Raúl Carrancay Rivas es miembro, yo creo que uno de los últimos grandes personajes, integrantes de esa pléyade, de ese racimo de grandes juristas mexicanos del siglo pasado y que nos llegan hasta nuestros días. Raúl Carrancay Rivas, hijo también del gran jurista Raúl Carrancay Trujillo, grandes pilares del derecho penal a nivel nacional y por qué no decirlo hasta mundial, de miembros distinguidos del cuerpo docente de mi facultad de Derecho, la cual su servidor obtuvo en 1997 la declaración de vencedor en el concurso de oposición en la Facultad de Derecho en la práctica forense de amparo, presidido por mi maestro Ignacio Burgúa. Raúl Carrancay Rivas es miembro de esa pléyade, decíamos, de grandes maestros y juristas como Celestino Porte Petit Candaudat, el gran maestro de Derecho Penal también veracruzano, de don Raúl Cervantes Ahumada, el gran maestro de Derecho Mercantil, de Alfonso Nava Negrete, Jorge Carpizo MacGregor, el gran constitucionalista, el mismo maestro Ignacio Burgúa ya mencionado, entre otros, que me tardaría mucho tiempo en mencionarlos. Por eso, pues ya como ejemplo puse algunos. Por eso a Raúl Carrancay Rivas, hoy, su servidor, como coordinador de ese foro de los grandes personajes, temas y retos nacionales, lo reconocemos, maestra Libertad Bugambilia, maestro Luis Esparragosa, licenciado Enrique de Anda, maestro Jorge Hernández,
Jairo, Guadalupe Morales Rubio, y a todos los que nos estén viendo y nos vean posteriormente, lo reconocemos en vida, como lo hice con mi maestro Ignacio Burgoa. Ese foro de los grandes personajes se lo hicimos en vida por el 2003, 2004, 2005, unos 2 o 3 años antes de que se nos adelantara. En vida le dije al maestro Ignacio Burgoa: maestro, ya no podemos hablar ni debemos hablar nada más de la tetrarquía del amparo, sino ahora de la pentarquía del amparo, porque usted, maestro, usted es el maestro del amparo y debe de estar al lado de los 4 grandes, que es el creador del amparo, Rejón, el federalizador del amparo, Otero, el salvador del amparo, don León Guzmán, el metodizador del amparo, don Ignacio L. Vallarta, y agregué a Burgoa, y agregamos también al juez, que juez por ministerio de ley, que en 1849 dio la primera sentencia de amparo sin que hubiera ley reglamentaria. La primera ley reglamentaria del juicio de amparo fue en el año de 1861, si no mal recuerdo. Hoy, maestro Raúl Carrancay Rivas, lo reconocemos como gran personaje, gran jurista mexicano,